Ahora sí, ya comencé a grabar. Bueno, como les decía, vamos a ver hoy dos temas en particular. Vamos a terminar con el filtro de Kalman, lo vamos a ver para sistemas no lineales. Luego vamos a ver su homólogo o análogo, dependiendo cómo lo quieran ver, que es el filtro de información. Hay otros filtros también de raíces bayesianas, como es el descentralizado y otros tantos más, para el que quiera ver un poco más de ello. Luego seguramente vamos a volver sobre esa misma temática y van a ver que el espectro de filtros es demasiado grande. Entonces nosotros estamos yendo directamente a la raíz, que es el filtro de Kalman y el filtro de información, y a partir de ello vamos a desarrollar los otros filtros bayesianos, digamos, a medida que vayamos necesitando. Y en particular bayesianos, pero con PDFs gaussianas. ¿Me están escuchando bien, no? Sí, se escucha. Entonces, vamos a comenzar. Ya. Nosotros hemos quedado en lo que era el filtro de Kalman la clase pasada. Yo me voy a adelantar esta parte, ya la habíamos visto. Vamos a la parte no lineal. En realidad nosotros habíamos quedado, creo, en este algoritmo, ¿sí? Lo que quiero que hagamos ahora es ver cómo podemos aplicar el filtro de Kalman, que lo vimos que lo desarrollamos por el modelo del proceso y el modelo de la medición, ambos lineales, ¿sí? Donde el vector de estados se relacionaba linealmente a sí mismo y a las señales de control, y las mediciones se relacionaban linealmente a lo que era el vector de estados. Vamos ahora a la extensión del filtro de Kalman, y es para sistemas no lineales. El filtro de Kalman, chicos, es un filtro que es eficiente, desde el punto de vista del límite de Kramer-Rao. Es un filtro que es consistente, ya lo vimos, que es cuando la covarianza del instante, la covarianza de la predicción es menor, dicho de esta manera, que la covarianza de la corrección. No es menor, en realidad estamos hablando de definiciones positivas. Y vimos también, o sea, se puede demostrar que es un estimador sin sesgo. Y evidentemente de mínima varianza, porque nosotros minimizamos, obtuvimos la ganancia de Kalman K a partir del criterio de minimización de la covarianza. Bien, entonces el filtro de Kalman cumple con todo, al menos para sistemas lineales, cumple con todo lo que nosotros venimos viendo. Lo que sí, ahora vamos a pasar a sistemas no lineales, porque en realidad filtro de Kalman como tal, a ver, sistemas lineales como tal, prácticamente existen muy pocos en la naturaleza, o al menos los desarrollados por nosotros, por el hombre, son sistemas intrínsecamente no lineales. Inclusive, no importa si lo discretizamos o lo linealizamos, muchas veces no podemos garantizar que tengan solución. Sin embargo, también podemos aplicar el filtro de Kalman para sistemas no lineales a sabiendas de que perdemos todas esas propiedades de las que hablamos. No podemos garantizar la eficiencia, no podemos garantizar que sea de bias cero, y no podemos garantizar que sea de mínima, en realidad va a ser de mínima varianza, pero del sistema que nosotros estamos linealizando, no del sistema original. Y definitivamente no va a ser eficiente. Entonces es una solución subóptima. Sigue siendo una buena aproximación a una solución, pero no es una solución óptima. Entonces, para poder lidiar con sistemas no lineales, y cuando hablo de sistemas no lineales me refiero a un modelo del proceso que sea no lineal y o un modelo de la medición que sea no lineal. Cuando al menos uno de los dos es no lineal, hace que el sistema sea no lineal. Vamos a ver el peor caso, donde tenemos un modelo del proceso y un modelo de la medición, ambos no lineales. En ese caso, chicos, nosotros tenemos, aquí partimos del modelo del sistema. No se olviden que siempre voy a trabajar en el espacio discreto. Tenemos el modelo del proceso, donde tenemos discretizado, ¿sí?, una función g, que es función solamente del vector de estados y de las señales de control. Aquí una hipótesis fuerte es que seguimos asumiendo que el ruido es aditivo. Y luego tenemos un modelo de la medición,
donde la medición es una función no lineal, h, del estado del sistema, más, nuevamente, convenientemente, un ruido aditivo que le llamamos V. Asumimos de nuevo las mismas hipótesis de gaussianidad para los ruidos y, sobre todo, de media cero. Conocemos también sus covarianzas R y Q, como lo hicimos en la clase pasada. G y H son funciones no lineales. En particular nos interesa la no linealidad en X, no nos interesa la no linealidad en U. Cuando hablamos de funciones no lineales, es respecto al vector de estados nada más. Y otra cosa es que estamos asumiendo que estas funciones son también dependientes del instante de tiempo, nada más que de manera implícita, asumido que X y U cambian con el tiempo. Pero también, a ver, una de las cuestiones e hipótesis fuertes acá es que los modelos no cambian. El modelo G y el modelo H no cambian con el tiempo. Podemos asumir que los subparámetros sí podrían cambiar. También tenemos que asumir que G y H son derivables, y sus primeras derivadas, al menos parciales, existen. ¿Sí? No estamos pidiendo que esas primeras derivadas sean continuas también, sino que existan. Es decir, G y H deben pertenecer a C1, y es el espacio de las funciones continuas con primera derivada existente. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo típico de cualquier proceso de linealización. Entonces vamos a aplicar por Taylor, podrían aplicar cualquier otra técnica de linealización, la más común es por series de Taylor, que de hecho en algún momento tal vez yo les comente un poquito más sobre Taylor y sobre los sistemas de segundo orden. Porque, por ejemplo, alguna vez se han puesto a pensar por qué la serie de Taylor se detiene en el segundo orden en todos los sistemas físicos. ¿Por qué llegamos hasta a la aceleración o el torque? Son series de Taylor, al final de cuentas. Pero eso es un tema que lo vamos a discutir luego. Entonces, tenemos la linealización del modelo del proceso y la linealización del modelo de la medición. Fíjense que es bien simple, lo linealizamos respecto a un punto previamente conocido, conocimiento a priori, el X barra, que no necesariamente es el mejor punto, por supuesto, es un punto cualquiera. Y sobre ese punto linealizamos. Ahora, lo bueno o malo de nuestra linealización va a venir dada por el error que nosotros tengamos, ¿sí? En donde tenemos, aquí esta es una aproximación nada más, en un intervalo bien pequeño, de lo que es la función, la consideramos lineal en el sentido de que tenemos el pivot en el punto de linealización, en el X barra, más una recta, ¿sí? Que es proporcional, una recta, que tiene acá el error asociado entre el punto que nosotros queremos evaluar junto con el punto que estamos tomando como pivot. Y aquí tenemos la primera derivada que asumimos por hipótesis que existe. Y esto nos queda entonces como una constante más un valor g, que también es una constante, por bueno, no necesariamente una constante, la primera derivada, por el error. ¿Sí? Entonces, mi nuevo modelo, lo mismo podemos hacer para H. Fíjense que aquí U poco y nada importa, porque como les dije, nos interesa la no linealidad respecto a X, no la linealidad o no linealidad respecto a U. En el caso de H sucede lo mismo, es el mismo punto que utilizamos para linealizar, y nos queda ahora como una función, fíjense, es una constante en el punto de linealización de pivot, más ahora este H mayúscula. El G y H se conocen vulgarmente, digamos, como jacobianos de nuestro sistema, porque son la primera derivada de una función, con su vector de error. Ahora, lo interesante, chicos, es cómo nosotros vamos a formular el filtro de Kalman. Al menos lo que se conoce como filtro extendido de Kalman. Hacemos una extensión para el espacio, para los sistemas no lineales. Linealizamos los sistemas no lineales y por eso le llamamos el filtro extendido. ¿Sí? Malamente, en alguna literatura van a encontrar como filtro de Kalman extendido. En realidad no extendemos a Kalman, lo que extendemos es el filtro. Por eso es filtro extendido de Kalman. Bien, aquí tenemos la predicción, fíjense, del vector de estados en el instante k más 1 va a ser igual a, y aquí tenemos, esto es lo interesante, aquí hay un errorcito. A ver, lo voy a corregir inmediatamente.
Esto es... perdonen, chicos. Ahí. Bueno, me quedo medio desparejo, pero es lo que quiero mostrar. Nos queda que la predicción en el instante K más 1 es igual a nuestra función linealizada, ojo, en el punto pivot acá que hemos escogido, que es la corrección en el instante K, ¿sí? Más el jacobiano respecto a ese punto pivot por el error. Nos queda entonces como esta nueva función. Y algo similar hacemos para el modelo de la medición. Respecto, ojo, eso sí, el modelo de la medición lo vamos a hacer respecto al valor que nosotros estamos prediciendo. Bien, con eso en mente, lo que nos queda entonces, chicos, es formular ahora el filtro extendido de Kalman, pero lo vamos a hacer de una manera bien simplificada. Nosotros sabemos que en estricto rigor, este es nuestro modelo, el modelo del proceso y el modelo de la medición, al menos en la parte continua, ¿sí? Ahora yo quiero generalizar este desarrollo, entonces voy a aplicar, fíjense, este es el típico criterio de Taylor, o sea, el típico criterio de linealización, en donde tenemos que al punto que nosotros vamos a considerar para linealizar, lo vamos a aproximar con un punto que lo conocemos previamente, más un delta que es el error, ¿sí? Todo esto, fíjense, nosotros lo podemos reescribir. El x punto, que es el que tomamos como pivot, perdón, si nosotros derivamos ambos miembros, ¿sí? Nosotros debiésemos llegar a esta expresión que está acá. Derivando ambos miembros, vamos a tener que es f de x asterisco, que es el punto pivot, más el error, también función de u, función de t, más w. Y algo similar vamos a hacer para i, en donde lo vamos a aterrizar al punto pivot más el error. Claro que aquí estamos asumiendo, por supuesto, que esto es perfecto. ¿Cómo podemos trabajar entonces? Fíjense que aquí tenemos el x punto asterisco más el error, la derivada del error, va a ser igual a, esto es, aterrizar nuestra función al punto pivot más el error, más el jacobiano por el error. El jacobiano pero aterrizado al punto pivot. Y lo mismo vamos a hacer para el modelo de la medición. Y esto es aterrizar el modelo o aplicar el modelo H al punto pivot más el error, más el jacobiano, pero para el punto pivot por el error más el ruido. Fíjense que nosotros en ningún momento nos desprendemos de F y de H. Y este es un error muy común, en realidad, que podemos encontrar en la implementación del filtro de Kalman. Cuando hablamos de linealizar, uno inmediatamente reemplaza F por su modelo linealizado. En este caso, nosotros seguimos trabajando con F y seguimos trabajando con H. En ningún momento hemos dejado de trabajar con esos valores. Lo que pasa, y este es el truco o llamémosle truco, digamos, del filtro de Kalman, es que lo que nosotros vamos a estimar es lo que está acá abajo. Fíjense que esto es lo que nosotros vamos a llamar como el delta de x punto. El delta de x punto, chicos, es el error en x. En este caso, la primera derivada del error en x, que la vamos a definir como el jacobiano en f, que tenemos acá, por delta de x, que tenemos acá, más w. Significa que este término, chicos, lo hemos llevado a la izquierda. Y lo mismo para el modelo de la medición, donde vamos a hacer la resta entre i de t menos h por x asterisco t. Fíjense que este término en particular lo hemos llevado acá a la izquierda, aquí falta el más delta de x. Lo hemos llevado a la izquierda y nos queda h delta de x más b. Entonces lo que tenemos, fíjense, es simplemente ahora que vamos a trabajar con los errores. No vamos a trabajar con el estado o las mediciones per se. Dicho eso, es que nosotros vamos a reformular ahora lo que es el filtro de Kalman, donde tenemos que la corrección vamos a tenerla en el instante K igual a la predicción en el instante K, pero ojo, ahora estamos hablando del error, no estamos hablando del vector de estado per se. Ojo con eso. Más K de K, y aquí de nuevo tenemos el error menos H por delta de X, donde X es el vector de estados predicho en el instante K. Nosotros podemos extenderlo, por supuesto, ¿sí? Fíjense que hemos formulado ahora
esta es la formulación del filtro de Kalman. Nosotros podríamos extender los deltas que tenemos acá en ambos casos, y por supuesto podemos cancelar el X asterisco en ambos miembros, y nos queda, finalmente, que vamos a trabajar con el valor corregido, que es el que lo vamos a llamar acá, ¿sí? Esto no es otra cosa, chicos, que X hat, que es el valor corregido en el instante K. Entonces nos queda la formulación similar a la que teníamos antes, donde tenemos el valor corregido de X en el instante K es igual al valor predicho de X en el instante K más la ganancia de Kalman por el vector innovación, donde ahora en nuestro vector innovación es este que tenemos acá. Las mediciones menos mi nueva predicción. Con eso, chicos, nosotros vamos a comenzar ahora a generar nuestras matrices de covarianza, de la misma manera que hemos trabajado anteriormente, ¿sí? Y el algoritmo para el filtro extendido de Kalman nos queda como está hecho acá. Y fíjense que es básicamente la misma, el mismo trabajo que hicimos para el filtro de Kalman común, para sistemas lineales. Observen que primero nosotros calculamos la ganancia de Kalman, pero ahora H, por ejemplo, es nuestro jacobiano de la medición. Medimos, calculamos el vector de innovación, y ojo con esto. Aquí, en realidad, tenemos que calcular el vector de innovación con el jacobiano, ¿sí? O de hecho no es necesario, porque H nosotros lo conocemos, y este valor predicho también lo tenemos. Entonces no es necesario calcular de pronto el vector de innovación con el jacobiano. Corregir, vamos a corregir, aquí sí aplicamos Kalman. Ahora corregimos la covarianza, de nuevo con H, que es nuestro jacobiano. Aplicamos las señales de control, que es decir, movemos al robot. Predecimos. La predicción, chicos, aplicamos el modelo del proceso según conocemos. No aplicamos el modelo linealizado. Ojo con eso. Esto es interesante de ver, porque es un error que aquí nosotros estemos aplicando el modelo del jacobiano. Y luego vamos a predecir la covarianza del error. Aquí este phi sub k no es otra cosa que el jacobiano de G. Aquí tengo un error en cuanto a nomenclatura, ¿sí? El jacobiano de G es el phi. Ahora, lo que yo quiero que ustedes observen en esto es que tenemos, fíjense, la predicción de la covarianza como una función de la covarianza. Aquí hay otro error más, pucha, son demasiados. Como una, este es P sub K más. Vamos a ver, yo lo voy a ir corrigiendo ahora mismo para que les quede en la diapositiva, ¿sí? Vamos a corregir inmediatamente todo. Bien, este no es otra cosa que F, es el jacobiano. El jacobiano de G. ¿Por qué utilizo F y G y no el G mayúscula y tal? Y es porque para que les quede de pronto igual a la bibliografía que yo recomiendo para este ramo. Y en este caso nosotros tenemos P sub K más, no es P sub K menos, ¿sí? Este es más. Con eso, chicos, nosotros vemos ya cómo sucede la propagación de la covarianza, al menos la propagación de la covarianza a nivel de la predicción y al nivel de la corrección, que es lo que nos interesa. Insisto, esta forma de implementar el filtro de Kalman no nos asegura que vamos a tener una estimación eficiente. Vamos a tener una estimación consistente, por supuesto, aquí le estamos bien, pero no va a ser una estimación eficiente. Tampoco nos garantiza que vamos a llegar al valor real. La función tiene que ser relativamente suave y un montón de cosas más para que esto funcione. A lo que aplicamos en robótica básicamente debido a que trabajamos con sistemas físicos que nunca pasan del segundo orden, como les acabo de decir, entonces la linealización por Taylor funciona bastante bien. Al menos para los casos de estudios que nosotros vamos a aplicar. Vamos a ir un poquito más allá del filtro de Kalman y vamos a hablar del filtro de información. ¿Hasta acá ha quedado claro, chicos? Vamos a ver unos ejemplos en un ratito más.
El filtro de información, ojo, es una reparametrización del filtro de Kalman. Y cuando hablamos de reparametrización, yo les pido que recuerden, lo voy a dejar escrito acá porque cuando termine con esta diapositiva hago el update en el aula. Yo quiero que recuerden algo que yo les dije, ¿sí? Si esta es nuestra matriz de covarianza, ¿sí?, asociada a nuestro proceso de estimación, esta es la matriz de covarianza, 1, bueno, en realidad sería en estricto rigor, P a la menos 1 es la matriz de información. Entonces, si P es la matriz de covarianza, P a la menos 1 es la matriz de información. Cuando P tiende a 0, la información tiende a infinito. Significa que nuestro sistema se vuelve, o sea, tenemos la entropía tiende a 0, básicamente. Lo que nos interesa acá, chicos, es lo siguiente. Yo les dije en su momento que uno de los problemas que teníamos trabajando con el filtro de Kalman era la posibilidad de que la matriz de covarianza, ¿sí?, se vuelva 0. Y esto es por un error numérico, un error computacional en general, etc. Puede suceder. Por eso, cuando nosotros programamos, nunca nos conviene que la matriz de covarianza P tienda a 0. Que tiende a un valor mínimo, perfecto, pero no a un valor 0, porque si tiende a un valor demasiado pequeño, va a ser difícil de encontrar la inversa de esa matriz. Y durante el proceso de aplicación del filtro de Kalman, vamos a volver un poquito atrás, nosotros estamos haciendo inversas de matrices, ¿sí? Tenemos aquí inversas. Entonces, lo que tenemos que evitar es que nuestras matrices, ¿sí?, tiendan... De hecho, hay otra forma más complicada de extender el filtro de Kalman, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo de a poco. Puede suceder que la matriz de covarianza quede tan pequeña que nosotros no la podamos invertir. Y es por eso que también se argumenta de que la matriz de covarianza no debe tender al 0. Para evitar trabajar con estos problemas computacionales o numéricos, es que utilizamos el filtro de información. Por eso yo les dibujé acá que cuando P tiende a 0, P a la menos 1 tiende a infinito. Y es que nosotros sí podemos, por ejemplo, trabajar con valores muy grandes en una matriz, pero no podemos trabajar con valores muy pequeños en una matriz. O sea, sí podemos, pero no con las herramientas computacionales comunes y corrientes. De nuevo, tenemos nuestro sistema lineal, tanto en el modelo del proceso como en el modelo de la medición. La reparametrización del filtro de información viene dada de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos entonces, fíjense, el modelo de la predicción no es otra cosa, a partir de lo anterior, que el vector de estados predicho es, aquí tenemos la matriz de transición de estados, el vector de estados corregido, y luego tenemos acá la matriz de covarianza predicha en función de la matriz de covarianza corregida del instante anterior. La reparametrización que se propone en el filtro de información, yo voy a partir por el segundo término y voy a llegar al primero, es la siguiente, que la matriz de covarianza corregida en cualquier instante sea igual a la matriz de covarianza, la matriz de información. Entonces nosotros vamos a reemplazar P más por omega más. Y la reparametrización del vector de estados viene dado por la siguiente. Nosotros vamos a llamar ahora a este nuevo vector de estados Xi igual a, fíjense que esto lo voy a llevar al otro miembro, va a ser igual a omega por X. Esa es mi reparametrización. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de premultiplicar la matriz de información a mi vector de estados. Esto me está diciendo inclusive cuáles son los estados que tienen más información. Entonces, premultiplico la matriz de información al vector de estados y obtengo mi nuevo vector de información que le voy a llamar Xi, que tiene las mismas dimensiones. Y a la matriz de covarianza la voy a reemplazar en el texto, en la definición de Kalman, por la matriz de información a la inversa. ¿Esto qué significa, chicos? Que yo simplemente me voy a las ecuaciones del filtro de Kalman y donde sea que yo vea X, reemplazo por esta expresión. Y donde sea que vea P, reemplazo por esta otra expresión. Eso es básicamente lo que nos dice el filtro de información. Vamos a ver cómo nos queda. Al menos para sistemas lineales, fíjense,
me queda que la predicción, yo voy a tener la matriz de información predicha, es igual, esto lo pueden hacer, lo pueden luego chequear ustedes, por supuesto. Aquí tenemos la propagación, ¿sí?, de la información, la matriz de covarianza asociada al modelo del proceso, y reemplazamos el X por el Y y nos queda de esta manera. Este es un reemplazo directo, chicos. Y la corrección nos va a quedar de esta forma, en donde fíjense que ahora estamos utilizando una matriz C, que aparece acá, que es la que va a contener la ganancia de Kalman. Una de las ventajas principales, y con esto yo no me voy a meter mucho en el filtro de información, porque en el texto guía del curso ya está lo que ustedes necesitan. Lo que yo quiero rescatar acá es que si nosotros comparamos el filtro de Kalman con el filtro de información, lo que está sucediendo, chicos, es que en el filtro de Kalman, voy a volver un poquito atrás, yo quiero que vean, aquí, voy a ir al lineal, ¿sí? Quiero que vean la formulación del filtro de Kalman lineal. ¿Dónde lo tengo? Bueno, vendría a ser este, de hecho. A ver. Vamos al algoritmo. En el filtro de Kalman lineal, las primeras etapas, fíjense, que tienen que ver con el cálculo de P+ y de X+, fíjense que involucra acá un vector de innovación, aquí involucra una multiplicación entre matrices. Y en la etapa de corrección, perdón, esa es la etapa de corrección, en la etapa de predicción, aquí tenemos simplemente una sumatoria y aquí tenemos una sumatoria. Claramente, y tengo una multiplicación de matrices y demás. Claramente, la parte de corrección tiene un costo computacional que es diferente a la parte de predicción. En la parte de predicción tenemos muchas multiplicaciones entre matrices, ¿sí? En la parte de corrección tenemos solamente, bueno, de hecho podríamos empezar a argumentar cuál tiene más, pero en realidad tenemos una sola multiplicación, que es K por H por P, y el otro es una suma. Entonces, el costo computacional son diferentes. La ventaja que tenemos con el filtro de información, voy a adelantarme ahora sí, tanto el filtro de información extendido como el filtro de información normal, es que el costo computacional, a ver, la robustez del filtro de Kalman, la robustez viene dada en la etapa de predicción, mientras que la etapa de corrección está susceptible a errores de redondeo. Mientras que el filtro de información, la parte de robustez está en la etapa de corrección, fíjense que nos queda bien aritmética, y la parte de predicción es la susceptible de errores de redondeo por cuanto tenemos las inversas acá. Los costos computacionales se invierten. En el filtro de Kalman, la etapa de predicción es la etapa de menos costo computacional, en el filtro de información la etapa de predicción es la de más costo computacional. En el filtro de Kalman, la parte de corrección es la de mayor costo, y en el filtro de información, la etapa de corrección, perdón, es la de menor costo. La ventaja que sí tenemos es que nuestras matrices de información tienden a infinito, no van a tender a cero. Y en ese sentido no vamos a tener el riesgo de que vayamos a tener alguna matriz o algún autovalor que se fugue a cero. Y así como tenemos para el filtro para sistemas lineales, también tenemos para sistemas no lineales. Entonces, el filtro extendido de información aplica el mismo criterio. Fíjense donde tenemos la estimación, la reparametrización es exactamente la misma, nada más que tenemos acá la predicción del filtro de información con el jacobiano del modelo del proceso. Aquí el F está bien puesto, ¿sí? Y en la etapa de corrección tenemos la corrección justamente de la matriz de información con el jacobiano del modelo de la medición. ¿Dudas, chicos? Esto es solamente llegar e implementar, como vamos a ver en los ejemplos que vienen a continuación. Profe, sobre la predicción creo que está sobrando o falta un paréntesis. ¿Al final o al principio? Anterior. Ah, sí, tienes toda la razón. Ah, me falta un paréntesis antes del F acá. Lo voy a dibujar ahora mismo. En las dos PPTs. ¿En las dos? Ya. Lo voy a dibujar. Aquí hay un paréntesis. Y en la otra me dices...
Acá también hay un paréntesis que está faltando. Muchas gracias. ¿Quién me avisó? ¿Alfonso? Cristóbal. Listo. Es que no veo quiénes me hablan, lamentablemente. Ya. Pero sí, tienes toda la razón, Cristóbal. Aquí estaba faltando este paréntesis. Profe, igual en la parte, la predicción de XK también falta un paréntesis. Nicolás, ahora sí. Tienes... Uy, ¿cómo me faltan? Sí, falta un paréntesis acá. De hecho, está sobrando uno. No es necesario este. Ah, queda feo. Eso. Juan David, levantaste la mano, cuéntame. Profe, una duda. El hecho de calcular eh, tantas inversas no hace que computacionalmente sea mucho más costoso en la práctica, o se utilizan algoritmos que... Sí, muy buena pregunta. Nosotros ya vimos, no sé si se acuerdan, esta estrategia de Murchison para extender las matrices invertidas. Lo vimos en su momento ya el teorema, no sé si se acuerdan, fue cuando veíamos mínimos cuadrados. A ver si volvemos bastante atrás y les voy a mostrar cuál es la técnica en realidad que se utiliza para lidiar con inversas de matrices. Pero tienes toda la razón, toda vez que trabajamos con matrices inversas, nosotros podemos caer en los problemas computacionales. Sí, en problemas computacionales. De hecho, por ejemplo, a mí que me gusta o me gustaba programar mucho en C y dejar todas las cosas implementadas en tiempo real, tenía muchos problemas a la hora de implementar. Aquí está, el de Sherman Morrison Woodbury, que es el que nos permite trabajar con las matrices inversas. Yo sé que aquí parecería que queda peor, pero invertir esta matriz es mucho más costoso que invertir cada una de estas pequeñas matrices y hacer el producto de todas ellas. Y de hecho se demuestra que es más robusto computacionalmente. Pero sí vamos a tener, Juan David, muchos problemas con la inversión de matrices, sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos vectores de estados que son dinámicos, de dimensiones dinámicas. Entonces, el último ejercicio que les pido en la guía, por ejemplo, acarrea la implementación de un vector de dimensión dinámica. Y eso implica, si ustedes están trabajando con MATLAB, bueno, es bastante robusto, de hecho, el software. Pero si están trabajando o van a implementar en Python o inclusive en C, ¿por qué no? Van a tener algunos problemitas con lo que es la inversión de matrices de alta dimensionalidad. Entonces empiezan a aplicar técnicas. Hay muchas técnicas y entre ellas está el dividir entre submatrices y, por supuesto, la famosa técnica de PCA. Esto es Principal Component Analysis, en donde de todo el vector de estados nos vamos quedando solamente con aquellos que son más representativos y vamos bajando la dimensionalidad a medida que vamos dando con el robot. Pero sí, problemas de dimensionalidad vamos a tener. Definitivamente. Ya, gracias. Pero es lo que tenemos, o sea, no es lo que se implementa. Y si quieres trabajar con filtros de partículas, vas a tener exactamente el mismo problema. Siempre vamos a tener problemas de costo computacional, de dimensionalidad, inclusive en algunos casos no vamos a tener la suficiente capacidad para poder resolver. Por ejemplo, cuando tenemos que en nuestro algoritmo, y alguna vez yo lo tuve que lidiar, eran derivadas de matrices respecto a matrices. Y la derivada de una matriz respecto a una matriz nos da un tensor. ¿Cómo implementamos un tensor? Y ahí sí uno empieza a buscar las diferentes estrategias y las diferentes ayudas matemáticas para que esto sea de alguna forma implementable. Lo más común es dividir en submatrices o aplicar PCA y quedarnos con soluciones que de pronto son subóptimas. Pero para pequeños estados, esto estoy hablando del orden menos de 100, no debiésemos tener problemas. Se nos salió uno. Ya. Jorge. Ok. Bien. Sigo, chicos. ¿Estamos hasta ahí?
tenemos estos dos filtros, el filtro de Kalman, el filtro de información. Aquí no hay que redescubrir la rueda, es utilizar lo que les estoy pasando acá. Y ahora mismo vamos a ver algunos casos de estudio, ¿sí? Porque con esto yo termino todo lo que nos interesa, o me interesa, en particular, sobre lo que es estimación aplicado, o probabilidad aplicado a robótica. Ahora lo que quiero es que empecemos a implementar y ver cómo esto nosotros lo podemos llevar a los diferentes problemas que tenemos que enfrentar en robótica y que no hacen, ojo, al control, ¿sí? Porque toda esta estimación tiene que ver con la observabilidad y ni siquiera nos hemos puesto a hablar de la observabilidad como tal y demostrar que el sistema es o no observable. Lo que estamos haciendo es directamente desarrollar algunas estrategias de estimación. Bien, vamos a pasar a lo siguiente, y es cómo nosotros podemos aplicar todo esto que tenemos a los casos propios de robótica, que no son muchos, por cierto, ¿sí? Esto ya está también en el aula. Aquí dice 45 horas, bueno, se asume que entender este capítulo en particular les llevaría 45 horas. Bien, vamos ahora entonces a los casos de estudio. Nos vamos a concentrar, chicos, en esta zona, ¿sí? En esta zona de ahora hasta el final ya de nuestro rango. Porque vamos a empezar a aplicar las diferentes técnicas de estimación, de procesamiento, ¿sí? En los problemas más relevantes de la robótica. Solamente como anécdota les cuento que los problemas de la robótica son en realidad bien limitados. El principal problema, y es el problema que tenemos que resolver absolutamente siempre, es la localización. Por eso lo puse primero. Y esto es donde que el robot sepa dónde está. Y esto es porque no siempre vamos a tener GPS, no siempre vamos a tener sistemas de posicionamiento que funcionen, y vamos a tener que utilizar la información que hay en el ambiente para localizarnos. Luego de ello, el siguiente problema que hay que resolver es el problema de mapeo, cómo el robot interpreta el ambiente que lo rodea. Finalmente, nosotros tenemos que resolver el problema que se llama de SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, y vamos a fusionar la localización con el mapeo para minimizar el error recursivamente entre la localización y el mapeo. Este es un proceso recursivo. Es uno de los más difíciles de entender, pero una vez que lo entendemos y lo implementamos, funciona impecable. Y el otro problema, que yo no lo incluyo acá, es el de navegación. Y no lo incluyo porque nosotros ya vimos Path Planning, ¿sí? Entonces, lo que le hace falta, y ustedes ya vieron, al Path Planning es saber dónde el robot está y qué hay en el ambiente. Entonces, cuando nosotros sabemos dónde el robot está y qué hay en el ambiente, ya sea que lo solucionemos de manera separada o de manera conjunta con el algoritmo de SLAM, entonces ya podemos largar el robot a navegar. Y para eso vamos a ver casos de estudio que tienen que ver con, principalmente, con las necesidades de Chile en lo que hace a la robótica, ¿sí? También vamos a ver casos científicos, pero vamos a ver casos aterrizados a lo que es la realidad chilena en el campo de la robótica. Partimos entonces. El primer caso de estudio es la localización. Cuando digo caso de estudio, chicos, no es justamente un ejemplo, ¿sí? Sino que nosotros vamos a aplicar las técnicas de estimación que hemos venido viendo, mínimos cuadrados, Bayes o inclusive filtro de Kalman o filtro de información o cualquier otro filtro, a lo que es el problema de localización. Entonces, en vez de decir primer caso de estudio, yo diría problema, localizar. La localización responde a la pregunta de ¿dónde estoy yo como robot? ¿Dónde me encuentro? Y hay muchas maneras de responder esa pregunta. La importancia de la localización viene de la mano de, el robot tiene que ser capaz de navegar. Y cuando decimos navegar es que hay un punto inicial, un punto final, hay una tarea, hay un recorrido que tiene que hacer, hay un tiempo asociado. ¿Cómo podemos entonces resolver el problema de localización cuando nuestro robot, cualquiera sea este, anda en un ambiente tan
tan simétrico como puede ser un laberinto, que es el ejemplo que les muestro ahí. No sé si a ustedes les pasó, pero yo recuerdo aún hoy mi primer día en la Santa María, que todos los pasillos me parecían iguales. Y sin embargo, uno se tiene que localizar. La universidad es preciosa, pero es altamente simétrica. Entonces es muy fácil confundirse para quien llega por primera vez. Entonces, el problema de localización es un problema que aún hoy no está del todo resuelto. Nosotros vamos a ver aquí algunas formas de resolver, pero siempre hay opción para la innovación. Y digo esto, chicos, porque no todos los sistemas de localización que vamos a estudiar sirven para todos los tipos de ambientes. Y esto es un problema que es intrínseco al tipo de ambiente. A mí me gusta mostrar siempre estas dos diapositivas que creo que ya se las mostré antes. Este es el auto que ganó uy, me olvidé el nombre. El desafío del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En el 2007. ¿Sí? Año a año el Departamento de Defensa de Estados Unidos hace los desafíos, los abre al mundo, digamos, para el que quiere inscribirse, desafíos de robótica. En la primera década de este siglo fue robótica autónoma sobre ruedas, en la segunda década era robots humanoides. Por alguna razón me viene a la cabeza Dakar, pero eso no tiene nada que ver. Ya me va a volver el nombre. En fin, la Carnegie Mellon salió subcampeona en el 2007 y campeona, o sea, salió en primer lugar en el 2008, cuando recién se estaban desarrollando los robots autónomos. Fíjense en este caso en particular lo que tenemos acá arriba, o sea, este vehículo, chicos, no es barato. Este vehículo en particular, yo de hecho lo conocí cuando estuve en la Carnegie Mellon, bueno, cuesta millones de dólares. Pero no el vehículo en sí, sino la cantidad de sensores que tiene. Porque fíjense que aquí tiene dos radares puestos encima. Tiene un LiDAR, dos LiDARs aquí solamente abajo, ¿sí? Tiene, por supuesto, un sistema de iluminación especial y tiene cámaras por acá abajo. Y fíjense acá, tiene unos encoders, directamente a la rueda delantera y lo mismo tiene a la rueda trasera. Tiene una cámara acá al costado, tiene un LiDAR mirando hacia abajo, estos tres prácticamente mirando al frente, y lo mismo tenemos del otro lado. Tiene aquí, estos son LiDARs tipo SICK, y este es un LiDAR tipo Velodyne, el que tiene acá. En esa época, ese LiDAR costaba $120,000. Y aquí en toda la parte de atrás de este vehículo funcionaba todo el sistema de servidores que hacían todo el cómputo. Claro que la capacidad de cómputo de hoy es diferente a la que teníamos 10 años atrás. Pero sin embargo, este vehículo, tenía todo el procesamiento autocontenido. Era autónomo y a su vez era un vehículo que hoy no lo podemos considerar como una TIC, en el sentido de que no lo podemos conectar a Internet, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El vehículo era autónomo en todo sentido, dependía de sí mismo, no dependía de nada externo. Tenía también un GPS diferencial, este GPS diferencial del orden de $100,000 o más. Y entonces todo este vehículo superaba el $1.000.000. Sin embargo, el premio que daba, ¿saben qué? Lo voy a buscar porque no puede ser bueno, ya me va a volver el nombre. El premio que daba el Departamento de Defensa no superaba el $1.000.000. Lo que pasa es que las principales universidades competían solamente para un tema de difusión y posicionamiento en el desarrollo tecnológico. Ahora, esto cuando comenzaron a salir los primeros desarrollos en autos autónomos, que de hecho este vehículo no completó la travesía, porque lo que se medía era el vehículo que más andaba. Entonces, el trayecto era de 50 kilómetros y este hizo unos 30 y tantos, nada más. Lo cual, si hoy consideramos todo lo que hace Tesla y los demás, podríamos ver lo que está bien atrás. Pero, sin embargo, fue pionero y ganó el concurso este. Bien, pero ya sabemos que en esta segunda década comenzaron a salir los autos ya conectados a Internet. En particular, Google es uno de los pioneros, donde el vehículo autónomo
Si bien fíjense que sigue teniendo un Velodyne acá arriba, que es de los más caros, eso se los puedo asegurar, porque nosotros tenemos de los más baratos y nos salió $20.000. El vehículo ya estaba conectado a Internet. Y cuando digo conectado a Internet, lo digo con tanta vaguedad. Pero en realidad lo que estoy diciendo, chicos, es que el vehículo pasó a ser parte de Internet de las cosas. Entonces tenemos ahora un auto automatizado, la parte mecatrónica no es complicada, lo que es complicado es la parte de procesamiento. Fíjense que se asegura cierta cantidad de sensores, como un encoder acá en la rueda trasera, tiene un GPS por ahí metido también. Pero lo más importante del auto de Google es que está conectado a los servidores de Google y en particular a lo que es Google Maps y Google Street View. Por lo tanto, usa cámaras y toda esa inmensa cantidad de datos que ya tienen sus servidores para posicionarse. Y esto es, nosotros podemos sacar una foto del ambiente y con un conocimiento aproximado de dónde estamos, en realidad pueden ser de varios cientos de metros, y una buena conexión a los servidores de Google, podemos buscar dónde está esa imagen y a partir de ello estimar cuál es nuestra posición dentro del mapa. Entonces tenemos toda una enorme capacidad de cómputo dado por los servidores propios de Google, que es lo que hace el auto de Google. Entonces acá no tenemos, por ejemplo, todo el equipo computacional que tenía el vehículo de la Carnegie Mellon. Bien, dicho eso, la parte de vehículos autónomos, chicos, la localización de estos vehículos, si bien, fíjense, el auto de la Carnegie Mellon tenía un GPS, cámaras, LiDAR, demás, el auto de Google tenía un LiDAR, tenía cámaras, de hecho. La realidad es que la localización depende mucho de la aplicación. Por ejemplo, aquí abajo veamos una aplicación en agricultura, donde un GPS, bueno, en estricto rigor, una antena de GNSS general me permite localizar. Total, el ambiente es abierto, no hay riesgo de colisión con personas, no necesito tener una exactitud menor al centímetro, con que sea menor al metro y es suficiente de pronto. Lo que sí necesito tener un buen alcance, porque no puedo estar poniendo una antena cada 100 metros. Y esto es para que el vehículo ande solo por toda esta plantación. Claro que aquí lo interesante es que no hay bloqueo de la señal de GPS. Y si de pronto la señal queda bloqueada, el vehículo tranquilamente se puede parar y no hay riesgo para el resto del ambiente. Aquí tenemos una aplicación bien didáctica o pedagógica para minería, donde la localización por GPS o antena de GNSS claramente no va a funcionar porque la señal queda bloqueada en la montaña, ya sea minería subterránea o no. Cuando no es minería subterránea, lo que sucede, chicos, ya voy, Nicolás, lo que sucede es que en las laderas de las montañas también tenemos una débil señal de GNSS. Ahora sí, cuéntame. Profe, una duda en general. ¿Qué tanto bloquean la señal de GNSS, o sea, los árboles? En el caso de agricultura, por ejemplo, si estamos hablando de... Bueno, ahí están las cosas chiquitas, pero si fueran árboles, por ejemplo, ¿no bloquearía más la señal? Mira, Si acá son frondosos. claramente lo que vos dices porque la antena está por encima de la vegetación. Nosotros Claro. tuvimos muchos problemas, por ejemplo, con los experimentos que hicimos en la cruz, con los paltos. ¿Sí? La señal de GNSS queda bloqueada u ocluida, que creo que es el término correcto, cuando tenemos mucha densidad de follaje. Y eso es básicamente, a mí me gusta dar el ejemplo en general porque da sombra. ¿Sí? Entonces tenemos sombra. Y la señal queda ocluida. Claro que la oclusión por follaje no es tan peligrosa como la oclusión por concreto. Y sobre todo acá en Chile, donde aparte de concreto tenemos hierro. Entonces se forman estas jaulas de Faraday de la nada. Claro. Entonces sí tenemos más oclusión en ambientes urbanos, que es lo peligroso, antes que en ambientes agrícolas. La oclusión sí hay cuando hay follaje denso. Sucede, y te lo puedo demostrar con los experimentos que hacemos en la cruz. No tuvimos, por ejemplo, problemas de oclusión de señal de GPS o GNSS en Casablanca, cuando trabajamos con los viñedos. Pero sí tuvimos problemas en la cruz. Y no podemos decir, a ver, la Casablanca está en un valle, al menos las montañas me estarían bloqueando o ocluyendo la señal de GPS, y en la cruz no. Pero sin embargo en la cruz tuvimos problemas por el follaje.
Pero sí, puede haber bloqueo. Lo otro es que en minería, por ejemplo, y en este caso vamos a la figura que tenemos a la izquierda, en este caso particular, chicos, la señal de GNSS tiene que ser aquella como la que yo les comenté, del tipo de antena que nosotros teníamos, de errores de centímetros. La diferencia es que este tipo de vehículos, a ver, nuestra altura llega más o menos hasta por acá. Este vehículo es enorme. Y ustedes ya saben de los accidentes que hubieron con ese tipo de vehículos, porque así sea que fueran tripulados, que haya una persona que los va gobernando, abajo no ven lo que pasa. Entonces, la localización tiene que ser bien precisa, dada la dimensión que tiene este vehículo a la hora de operar. Pero de nuevo, para minería cielo abierto, por ejemplo, a menos que andemos por la ladera de la montaña, un GNSS, una antena GNSS, debiese funcionar bastante bien. Como anécdota yo les cuento que hace unos 5 años a mi grupo, de hecho nos contactaron para desarrollar un sistema de localización para que este tipo de vehículos pudieran moverse entre, ellos les llamaban puentes, y esto es, ponían unos palos que les permitían un reajuste de la trayectoria, ¿sí? Y solamente la solución que llegamos, porque esto tenía que funcionar tanto en cualquier condición meteorológica, la solución era solamente por ultrasonido. No podía ser por LiDAR, porque en ese momento no teníamos LiDARs que pudieran vencer a la nieve. Esto trabajaban, nos pedían inclusive que sea con días de nevada, y el que mejor iba a funcionar era el ultrasonido. Pero sin embargo, las pruebas de GNSS que ellos nos pasaron, definitivamente había pérdida de la señal en días, por ejemplo, que estaban muy nublados o días que tenían sobre todo días de nevada. Entonces nos pidieron desarrollar este sistema de localización auxiliar, con unos puentecitos, ellos les llamaban puentes, que eran colocar postes a los costados, y lo que hacíamos era ir detectando los postes y según eso corregir la trayectoria, nada más, que era lo único que funcionaba. A lo que voy, chicos, es que el sistema de localización también depende del ambiente. Una cosa que siempre vamos a tener, no se olviden por favor, es que los sensores, trabajar con sensores implica que vamos a tener ruido. Y cuando trabajamos con sensores puede suceder algo que realmente es molesto, se llama como aliasing. El aliasing, chicos, es cuando no hay una correspondencia unívoca entre lo medido y lo interpretado. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Algunas de estas fotos son mías, otras no. En esta foto, por ejemplo, nosotros podemos ver que hacia donde sea que miremos, el ambiente parece lo mismo. Por eso les digo, con el aliasing, no es el aliasing típico que podríamos ver en análisis frecuencial. El aliasing en estos sensores, insisto, es cuando no hay una unicidad entre lo visto y lo medido y lo interpretado. Acá, hacia cualquier lugar que estemos mirando en esta foto, se ve que el ambiente es igual, ¿sí? Lo mismo sucede en este otro caso. Una de esas dos fotos es mía, pero ya no me acuerdo cuál en realidad. Lo mismo sucede en este caso, chicos, ¿sí? Quitándole al hombrecito que está ahí también sacando fotos. Lo que sucede es que el ambiente tiene poca diferencia. Es decir, el ambiente no tiene tanta información. Y eso hace que el robot se confunda. Entonces, inclusive con sensores libres de ruidos, nosotros podemos estar en presencia de cantidad insuficiente de información para estimar la localización. Vamos a ver un caso ahora típico de localización por odometría. ¿Me van siguiendo hasta ahí, no? Sí. Sí. Ya, gracias, porque me entusiasmo y hablo nomás. Lo que nos interesa, chicos, con la localización, no se olviden, es simplemente saber, debido a que trabajamos, no se olviden las hipótesis que les dije en su momento, y vamos a trabajar con robots en superficies planares. Esto es, solamente nos interesan los 3 grados de libertad, x, y, θ. Entonces la localización implica conocer x, y, θ en todo instante de tiempo o en el instante de tiempo que sea requerido.
La forma más fácil de trabajar con la localización es a partir de la odometría. La odometría, chicos, se la obtiene a partir de los encoders que están en los motores, ¿sí? Entonces, con eso en mente, y sabiendo que a partir de los encoders en los motores nosotros podemos estimar la pose del robot, vamos a ver cómo esto funciona. Y vamos a utilizar lo que nosotros ya hicimos, que es esta deducción del modelo cinemático. Vamos a ver el desplazamiento diferencial del robot. ¿Sí? Ahora me voy a la parte diferencial nada más. Un desplazamiento diferencial en X es igual a un desplazamiento diferencial en el plano. Aquí si nosotros dividimos entre delta t, delta ds sobre delta t nos da la velocidad tangencial o la velocidad lineal por el coseno de θ. Lo mismo para delta i, es delta ds por el seno de θ, y vamos a ver el diferencial de la rotación, que es el diferencial del desplazamiento de la rueda derecha menos el diferencial del desplazamiento de la rueda izquierda sobre la distancia entre ambas ruedas. Con eso nosotros tenemos entonces el delta θ. El delta S lo podemos definir entonces como el desplazamiento diferencial de la rueda derecha más el desplazamiento diferencial de la rueda izquierda sobre 2. ¿Sí? Y esto es idéntico. Si nosotros dividimos entre delta t, nos da la velocidad, porque vamos a tener la velocidad de la rueda derecha más la velocidad de la rueda izquierda sobre 2, que es lo que nosotros ya definimos que iba a ser la velocidad de nuestro cuerpo rígido según el punto de control. En este caso estoy asumiendo el robot del tipo uniciclo. Podemos seguir trabajando y encontrar entonces el desplazamiento diferencial que le vamos a llamar P'. P' igual a x, y, θ' va a ser igual a P, que es la pose actual, más el desplazamiento diferencial en sus 3 grados de libertad. Bien, con eso en mente, fíjense que el modelo de nuestro robot, que depende de x, y, θ, el desplazamiento diferencial de la rueda derecha y el desplazamiento diferencial de la rueda izquierda, lo podemos escribir entonces como la pose actual más el desplazamiento diferencial lineal de cada una de las ruedas. ¿Sí? Aquí hemos reemplazado delta ds por el desplazamiento de la rueda derecha más el desplazamiento de la rueda izquierda sobre 2, etc. Ahora, fíjense, es nuestro modelo del proceso. Proponemos entonces un modelo de la covarianza asociado, fíjense en este caso, de que los sensores de odometría, o sea, los encoders, están en los motores. Por lo tanto, nosotros no vamos a poner, necesitamos definitivamente una covarianza asociada a la pose del robot, pero la covarianza de la medición viene dada por los encoders. Por eso es que aquí la covarianza de la medición es simplemente una matriz de 2×2 diagonal principal, en donde vemos que la primera componente corresponde esto es una función nada más del error en el desplazamiento de la rueda derecha y una función del error en el desplazamiento de la rueda izquierda. El modelo, el valor de KR y KL, por lo general, lo va a dar el fabricante. O sea, cuando compramos un motor, nos da también estos parámetros que nos sirven para sintonizar nuestra matriz de covarianza. Lo otro que ustedes tienen que observar es que lo que está diciendo básicamente es, cuanto más grande nosotros consideremos el diferencial, aunque suene una contradicción lo que yo digo, el diferencial se asume que tiende a 0, pero cuanto más grande consideremos el desplazamiento de la rueda, mayor es el error que vamos a ver en esa rueda. Es decir, si yo estoy midiendo el giro de la rueda cada 1 grado, el error que a mí me dé va a ser diferente a si yo lo midiera cada 10 grados. Cada 10 grados, el error que me va a dar el encoder es mayor. Eso es lo que me está diciendo básicamente. Por supuesto, chicos, estamos asumiendo también que los encoders son del tipo incrementales, no son encoders absolutos. ¿Sí? Los encoders absolutos se utilizan más en manipuladores, los encoders incrementales con la odometría incremental, perdón, con los encoders en cuadratura, como lo vimos en clase, se utilizan en los motores con ruedas. Bien, entonces ya tenemos una matriz de covarianza. Esta matriz de covarianza está asociada al sensor.
Ahora, tenemos que ver cómo esta matriz de covarianza asociada al sensor se propaga a la matriz o a la matriz de covarianza asociada al vector de estados. Para eso, chicos, vamos a aplicar directamente una propagación por Taylor, que lo hicimos, nada más que tal vez no quedó claro en el filtro de Kalman. Miren lo que vamos a hacer. Tenemos la matriz de covarianza asociada a los sensores de los motores, a los encoders, ¿sí? Ahora, esa matriz de covarianza, lo que yo quiero encontrar es cómo se propaga a la matriz de covarianza de la pose del robot. Entonces, en esta ecuación, en el lado izquierdo, yo tengo la matriz de covarianza en P', ¿sí? Fíjense, chicos, que la técnica que he utilizado acá para hacer la propagación de la matriz de covarianza es la aproximación por Taylor, de hecho, y que nosotros ya la utilizamos en el filtro de Kalman, nada más que pasó desapercibido. Fíjense en el segundo término, en el miembro de la derecha. Tengo acá la matriz de covarianza asociada al sensor, que premultiplico y postmultiplico por el jacobiano del modelo del proceso. Esta premultiplicación y postmultiplicación es lo que a nosotros nos permite propagar la covarianza a lo que es el modelo, a lo que es la pose del robot. En el primer término, nosotros tenemos la covarianza de la pose. Fíjense que aquí queremos encontrar la covarianza de P'. Tenemos la covarianza de la pose y también premultiplicado y postmultiplicado por el jacobiano, ¿sí? Pero en la pose. Aquí tenemos el jacobiano del modelo del proceso, pero en la rueda derecha y rueda izquierda. Aquí tenemos el jacobiano del modelo del proceso en la pose del robot. Esto va a ir quedando más claro a medida que nosotros vayamos implementando. Pero esta técnica, chicos, de propagación de covarianza es la misma que utiliza el filtro de Kalman. Ojo, en su etapa de predicción, justamente. Bien, entonces fíjense que esto es lo mismo que nos enseñaron en física, cuando nosotros veíamos las propagaciones de las covarianzas, que nos decían que las covarianzas de un sistema se suman cuadráticamente. ¿Recuerdan eso? A ver, perdón, las covarianzas eran aditivas, ¿no? En cualquier sistema físico. Bueno, acá tenemos la propagación. La forma en que trabajamos para propagar es mediante los jacobianos. Y fíjense cómo nosotros podemos encontrar esos jacobianos. El jacobiano del modelo del proceso respecto a la pose es la derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de y derivada de f respecto a y, y derivada parcial de f respecto a θ. Fíjense cómo nos queda. Vamos a volver un poquito atrás. Este es nuestro modelo, ¿sí? Y si derivamos respecto a x, nos queda 1, la derivada respecto a y nos queda 0, y la derivada respecto a θ la vamos a sacar de acá. Por eso es que nos queda la expresión que tenemos aquí. Luego, la derivada, si lo quieren ver acá arriba, mejor, si la derivada respecto a x es 0, la derivada respecto a y es 1, y la derivada respecto a θ es el coseno que tenemos ahí. Y luego, finalmente, la derivada respecto a x es 0, la derivada respecto a y es 0, y la derivada respecto a θ es 1. Y por eso es que tenemos aquí nuestro jacobiano. Ahora, el jacobiano respecto a los desplazamientos diferenciales en la rueda derecha y la rueda izquierda, lo vamos a sacar de la misma manera. Donde nosotros tenemos el modelo del proceso, ahora nos vamos a fijar en esta parte, y hacemos la derivada respecto a delta dCl, que es lo que nos da, y a delta dSL, que es lo que nos da. Tanto de la primera entrada, como de la segunda, como de la tercera. Por eso, la matriz acá nos va a quedar como una matriz de 3 por 2. Juan David, cuéntame. Pero fue una duda que es como Sí. quizás más matemática. Ahí dice que el jacobiano de f es el mismo que el jacobiano de f traspuesto, pero eso no debería quedar, o sea, no sé si estaré loco o no sé, pero ¿no debería quedar una matriz simétrica si es que se cumple eso o no? O nada que ver. Es que tienes toda la razón. Yo no sé por qué Tienes toda la razón. Gracias. Como le dije, Gracias.
Gracias. ¿Ahora sí? Sí, sí, gracias. Sí, tienes toda la razón. Nicolás, ¿ibas a decir algo? No, que gracias, que también tenía la misma duda. Ah, ya. No, sí, a mí se me fue, perdonen. Sí, sí, se me fue. Gracias por notar, chicos. Así voy a tener bastantes pifias. A mí me gusta más hacerlo esto en pizarra que hacerlo, así que hacerlo así, pero seguramente voy a tener bastantes pifias en el resto de las presentaciones, así que me van avisando, por favor. Igualmente yo guardo las correcciones y esa es la versión que voy a subir al aula. Bien. Entonces hacemos el jacobiano. Fíjense que aquí nos queda un jacobiano de 3×3, aquí nos queda un jacobiano de 3×2, y podemos efectivamente hacer esta multiplicación que está acá. Ahora viene lo interesante. Bueno, esto es para asustarlos un poco, cómo nos quedaría completo el jacobiano. Chicos, mi recomendación más humana, en este caso, es que utilicen el Symbolic Toolbox de MATLAB y para obtener los jacobianos, o a menos que lo quieran obtener, por supuesto, a mano ustedes. Pero así nos quedaría, digamos, inextenso lo que es el jacobiano con los movimientos diferenciales de cada una de las ruedas. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Yo quiero que nos quedemos en esta ecuación que tenemos acá. Esta es la propagación de nuestro error, ¿sí? Lo que yo quiero que veamos es una cosa que pasa desapercibida. Fíjense qué es lo que pasa cuando nosotros queremos trabajar con solamente la odometría. Como pregunta, ¿esto ha quedado claro, chicos? ¿Cómo obtenemos esta matriz? La propagación. Es lo mismo que vimos en Kalman. Yo sé que cuesta un poquito digerirla, pero la vamos a ir utilizando y bastante en el resto del curso. Lo que tenemos que ver acá es lo siguiente. Fíjense que yo lo voy a reemplazar y voy a decir sigma de p k más 1 es igual a, y aquí tenemos un jacobiano en p de f por un sigma de p, ojo, en k, ahora le estoy dando la secuencialidad, por un jacobiano en p de f transpuesto, más. Y aquí viene el jacobiano de, lo voy a hacer así nomás chiquitito, nomás de delta, de f por la covarianza asociado a la odometría por el jacobiano de f transpuesto. ¿Qué es lo que pasa acá, chicos? Fíjense que acá también yo le voy a agregar bueno, aquí también tenemos un K correspondiente, aquí tenemos el K correspondiente, el K, aquí tenemos el K, y aquí tenemos el K. Fíjense que cuando nosotros estamos en el instante 0, en el instante 0 yo les dije que mi vector de estado P correspondiente a x, y, θ era perfectamente conocido. Entonces, para ese primer instante, nosotros podemos asumir que sigma, perdón, esto es, no es el igual, no puede ser el igual nunca. Ahora sí. Cuando estamos en el instante 0, nosotros tenemos que sigma p, en este caso particular, en el instante 0, podemos asumir que es 0. Nosotros no la conocemos. Todavía no se ha movido el robot. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Vamos a tener que sigma de P1 es igual a esta propagación de F dado por solamente los encoders. Dado solamente por los encoders. ¿Me van siguiendo? Cuando el robot no se ha movido, nosotros tenemos que la propagación es simplemente dada por los encoders. Entonces aquí vamos a tener F transpuesto. Ahora, en sigma de P2, sí vamos a tener, ahora sí, un jacobiano en F por sigma P1
el jacobiano en F transpuesto más, y de nuevo, jacobiano en F por sigma de delta por un jacobiano de F transpuesto. Y ahora, en sigma P3, nosotros vamos a tener que el jacobiano de F, ¿ven hacia dónde quiero llegar? Sigma P1, perdón, P sub 2, por el jacobiano de F transpuesto, más el, aquí el jacobiano de F por sigma delta por el jacobiano de F transpuesto. Pero este, chicos, nosotros ya lo obtuvimos acá. En realidad lo que nosotros tenemos es que es una sumatoria. Esto es una sumatoria de sigmas. ¿Qué significa esto que acabo de hacer? Y esto ustedes lo pueden llevar para K igual a n. Lo que sucede, chicos, es que como no tenemos una instancia de corrección, cuando utilizamos la odometría, ¿sí? Cuando utilizamos solamente la odometría, la covarianza tiende a infinito cuando K tiende a infinito. Crece, perdón, crece sin límites. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos con la odometría. Bien. Me queda pendiente resolver el EKF con la odometría, que lo voy a dejar ya para el próximo miércoles, porque yo les prometí que los últimos 15 minutos iba a comenzar a atender consultas de la guía. De hecho, acá cuando la resolvamos va a quedar clarito cómo queda la propagación de la covarianza, que es lo mismo que yo les hice recién. Le dije por Taylor y demás, aquí queda claro que la covarianza en este Q es donde va esta expresión que encontramos acá. Esta de acá. ¿Dudas, chicos? Profe, yo no me puedo imaginar el dibujo de la pregunta 1. O sea, bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Juan David, ¿fuiste vos el que habló o fue...? Luis. Ya, es que no escucho Juan David. No, lo Luis, yo no he dicho nada. Ah, Luis, perdona. Sí, lo que le dije es que yo cuando no entiendo muy bien el dibujo de la pregunta 1. O sea, no sé muy bien cómo, bien qué es lo que tengo que hacer para modelarlo. Ah, estamos hablando de la guía. Pensaba que me preguntabas de acá. Juan David, ¿tu pregunta es también para la guía o es de acá de la presentación? Que tienes la mano levantada, por eso... Ok. Ya, voy a Se abrir... me quedó levantada. ¿Perdón? Ah, te quedó levantada ya. Voy a abrir Sí, perdón. para que la veamos y la discutamos un poco. Deme un segundo. Acá está. Aquí estoy. Luis, ¿tu pregunta era cuál? Que no entiendo bien ese dibujo, por lo que no sabría Ya, bien cómo modelarlo. mira, te cuento. Aquí, adelante, en esta parte, tienes... Este es un tractor con trailers. Ya te imaginas lo que es un tractor con trailers, ¿no? Mm, Por el puro dibujo me imagino el robot uniciclo, pero Ya. no. Ok, pero este es el esquema de un tractorcito con trailers. La única diferencia es que en la parte activa, en vez de ser el típico tractor que ves en agricultura, yo te digo que van a ser, es solamente un robot del tipo uniciclo, para hacértelo fácil, la verdad, porque si hubiera querido que sea complejo, te hubiera puesto un car-like. Pero acá lo único que tienes es un robotito que es del tipo uniciclo nada más. ¿Estamos?
De ese robotito, que es del tipo uniciclo, en la parte de atrás está linkeado a un trailer típico, ¿sí? A una cajita con ruedas, básicamente. El punto de unión entre este trailer y este robotito, el primer trailer y el primer robot, es este que está acá. Entonces hay una distancia LH1 entre el punto de control y el punto de unión. Bien, este trailer, que es pasivo, tiene dos ruedas nada más. Dos ruedas que giran a la misma velocidad, no son diferenciales. Y el cuerpo rígido gira alrededor de este punto. Ahora, hay un segundo trailer acá que está unido al primer trailer en este punto que está acá en el medio. Fíjate que en el primer caso tenías el punto de adherencia fuera del cuerpo rígido y en el segundo caso tienes un punto de adherencia dentro del cuerpo rígido. Esta es una generalización. Por ejemplo, podrías considerar que del punto de control hacia abajo es positivo, del punto de control hacia arriba es negativo, por dar un ejemplo nada más. Entonces acá tienes el punto de control del trailer, hacia abajo debe ser positivo, y hacia arriba tienes una distancia que la vas a considerar como negativa de pronto. Y aquí, Profe, entonces esos puntos, por ejemplo, el punto que está afuera, yo lo considero como una especie de nueva rueda y sería como un triciclo. no. A ver. Ya. Vamos por partes. Imagínate, yo creo que la mejor forma de entender esto es viendo como si fuera un robot manipulador desde arriba. ¿Ubicas lo que te digo? No mucho. O que veas tu brazo desde arriba. Entonces, tienes diferentes articulaciones. Lo que yo te pido es que a partir de transformaciones homogéneas, vos sabes dónde está esto, ¿sí? Y dónde está el robotito. Y conoces también todos los parámetros de distancia que hay. Entonces, lo que te pido es, desde este punto, apliques una traslación para encontrar este punto. Y de este punto, apliques una traslación y una rotación para encontrar este otro punto. Y este punto de acá, que es el punto de control del trailer. Luego, desde este punto, apliques una traslación y una rotación para encontrar este otro punto, que es el punto de control del segundo trailer. Luego una traslación más y obtienes el punto de adherencia al siguiente trailer. Si te resulta complicado con n trailers, quédate con 2 o empezá con 1. ¿Sí? Y esto es, encuentras primero las traslaciones y rotaciones de los diferentes puntos que son de interés para tu modelo. La parte activa de tu modelo sigue siendo el tractorcito, que es el uniciclo que va adelante. El resto van a ser las partes pasivas, por lo tanto no van a tener velocidades. Efectivamente van a tener velocidades, pero como una consecuencia de la parte activa nada más. Pero la velocidad de todo tu sistema va a estar representado solamente por la velocidad del tractor. Dicho eso, vos lo único que tienes que propagar son las posiciones. Entonces tu modelo de estados va a tener x yetita de tu tractorcito, del uniciclo, pero también va a tener los diferentes parámetros que van a ser a la posición de tus puntos de interés. Por ejemplo, el punto P1, ¿sí? ¿Cuál es la posición en el espacio de estados en todo momento? Como una consecuencia de la transformación homogénea de la pose del robot. No sé si se entendió. A ver, déjame buscar alguna imagen. Sí, profe. Igual hay una duda que también me surge respecto a ver todo ese que nosotros tenemos que modelar, entre otras cosas, la velocidad y la velocidad angular. Pero eso lo hacemos respecto a, si es que yo tengo N trailers, lo hago respecto como al centro de masa de la unión de todos esos trailers, porque ahí tengo varias referencias, o lo hago respecto al uniciclo, o lo hago respecto a cada uno de los puntos de referencia de cada uno de los trailers, en base a solo el movimiento del uniciclo. No sé si me explico. Lo que pasa es que nosotros antes teníamos un puro robot y modelábamos la velocidad y la velocidad angular respecto a ese punto de referencia, pero ahora tenemos varios trailers y varios puntos de referencia. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo espera que lo modelemos? Ya, primero, tranquilos que no es tan complicado.
En realidad, siendo que yo no te pido exactamente que modeles en realidad la velocidad, porque, a ver, lo que te pido aquí en la guía, siguiendo las restricciones geométricas, obtengo un modelo cinemático del sistema, ¿sí? Entiendo que eso es lo que me dices con modelar la velocidad. Pero el modelo cinemático del sistema habla de la pose del vehículo, ¿sí? En todo momento. Vos, el único elemento activo que No tienes... se escucha. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ah, perdón. El único elemento que... Ah, mi conexión dice que es inestable. El único elemento activo que tienes en tu sistema es el tractor, es decir, el uniciclo. Es el único que te provee velocidades. El resto es pasivo. Por lo tanto, si vos quieres modelar las velocidades de tu sistema, lo único que debes modelar es la velocidad del tractor. Pero a partir de la velocidad del tractor, vos tienes que encontrar cuáles son las poses del robot. A ver, yo voy a abrir acá, porque te voy a decir exactamente qué es lo que yo busco. Y qué es lo que te va a servir. Lo que tienes que lograr es algo de esta naturaleza. Porque luego te pido que apliques un controlador. Entonces, vos fíjate, vamos a suponer que tienes un uniciclo y tienes un trailer, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, voy a suponer X, Y y tita, ojo, en camas 1. Esto es del robot, del uniciclo. Pero luego yo necesito saber dónde están los trailers en todo momento. Entonces voy a poner acá X, Y, y le voy a llamar tita de pronto, porque también tienen una orientación en camas 1 del trailer 1. Este es mi nuevo vector de estados. Estoy asumiendo que tengo un solo vehículo, ¿sí? Este es mi vehículo, tengo una ruedita por acá, tengo la otra ruedita por acá, y aquí tengo un trailer. Eso es lo que estoy asumiendo. Aquí tengo el norte de mi sistema. Aquí tengo el punto de unión, y aquí tengo tal vez una ruedita, y aquí tengo otra ruedita. Bien. Esto, chicos, va a ser igual a que en la primera parte, siendo este el único activo, ojo, ¿sí? Yo voy a tener que es X, Y y tita de K del robot más B coseno de tita K, B seno de tita K, omega, por delta de T. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué pasa con esta segunda parte? Porque yo estoy aquí dividiendo el trabajo. Yo sé que X, aquí esto me quedaría así, X, Y y tita de K más 1, ¿sí? Va a ser una función que va a tener una rotación, que va a tener una traslación en X, Y y tita. Esta no tiene velocidades. Por eso es que es necesario trabajar en el modelo discreto. Esto solamente tiene una traslación y una rotación. Entonces el modelo que les tiene que quedar es un modelo ampliado. Tiene el uniciclo que está acá, y acá van a tener por cada uno de los trailers. Lo que tienen que encontrar es cómo se relaciona la pose del trailer en función de la pose del robot. Esto que pongo acá es del robot. ¿Estamos? Sí, profe, me quedó mucho más claro. ¿Te quedó más claro, Luis? Porque acá, eso yo creo que entiendo cuál fue tu confusión o cuál es tu duda o preocupación, y es que asumes que tenemos que encontrar las velocidades de los trailers. Sí. La velocidad de los trailers va a ser un poco difícil, porque si ustedes se animan, por supuesto, están invitados, acá está el punto de control, y acá vamos a tener una velocidad B.
Entonces lo que tienen que empezar a ver es cómo esa velocidad v se propaga en los diferentes links. Aquí vamos a tener un ángulo que seguramente nos va a permitir hacer v coseno de tanto y encontrar la velocidad en este sentido. ¿Sí? La vamos a querer propagar y encontrar cuál es la velocidad correspondiente, pero una velocidad tangencial acá va a implicar una velocidad tangencial, pero también va a implicar una velocidad rotacional que la vamos a tener que encontrar. Entonces, la forma más sencilla de trabajar es encontrar este modelo, ¿sí? En donde la única parte activa, como les digo, la única parte que tenga velocidades, sea la del robot. El resto son solamente matrices de rotación y traslación. Gracias, profe. De nada. Cualquier cosa, Luis, me escribes o lo que sea, ¿eh? ¿Otras dudas, chicos? Estamos en hora, así que el que se quiera retirar, por favor, siéntase libre. Ok, gracias, profe. Hasta luego. Profe, Nicolás. sobre el control, hay Sí, que seguir una trayectoria. Esa trayectoria la debe seguir el tractor o algún tráiler específico excelente o pregunta. todo el... Excelente pregunta, Cristóbal. De hecho, estaba esperando que me la hagan. En los papers que yo les mandé, la trayectoria la sigue el último trailer. ¿Sí? Ahora, yo no espero que esa trayectoria sea seguida por el último trailer, porque es difícil de lograr. Entonces, lo que yo preferiría es que la trayectoria la siga el tractor nada más. Por eso yo les dije que cuando llegue la hora de generar la trayectoria, tienen que hablar conmigo. Y en realidad se los digo, la trayectoria que yo propongo que ustedes generen sea nada más que una trayectoria circular. Eso. Una trayectoria circular que deba ser seguida por el uniciclo nada más. Y ahí van a ver una cosa que sucede que tiene que si estuviéramos trabajando en el área de la dinámica, estaría asociada a la fuerza centrípeta. Pero bueno, como no estamos con la dinámica, va a suceder un drift en la ejecución. Van a tener un drift, de hecho. Hay un paper que yo no les quise poner, en realidad, pero yo creo que los puede ayudar mucho. A ver, déjenme, se los voy a mandar por acá, por el interno. Ustedes pueden acceder a este paper directamente desde la biblioteca de la universidad, ¿sí? Porque tiene acceso a Scopus. Déjenme buscarlo y se los mando. No lo quise poner porque es un paper de mi autoría. Pero yo creo que les puede servir bastante. En donde este problema con un trailer ya está resuelto. Entonces, para que ustedes vean cómo lo pueden hacer, digamos, para poder llevar esto a múltiples trailers. Acá lo tienen. Como ven, es un artículo antiguo, ya tiene sus años, pero el problema para un trailer ya está resuelto. Es solamente extenderlo a N-trailers. ¿Dudas? Tenía otra duda que no sé si está en duda, si existe algún archivo de referencia como para hacer simulaciones de autito, o basta con poner las posiciones y los puntos Ya. ploteados. Mira, yo te puedo compartir, lo puedo dejar en el aula, los templates que utilizo en MATLAB para hacer simulaciones. ¿Te sirve eso? Sí, yo creo que sí. Y de ahí vos puedes extender y hacer el autito o el monito o en general a lo que vos estimes conveniente. Porque yo doy un modelito general y es, digamos, es un objeto y uno lo puede ir modificando para que tenga formitas y sea más agradable de ver.
yo te lo paso, yo te lo voy a subir entonces al aula, también con un modelo del LiDAR en caso de que los quieran. Se lo voy a dejar ahí el paquetito de simuladores que son bien básicos, pero bien útiles y que tienen a su vez también el modelo real de la covarianza, que lo vamos a utilizar. Ya, gracias, profe. Bueno, chicos, no sé si queda algo para conversar. Carlos. No tenía una duda, pero yo creo que la voy a escribir mejor, que no la tengo bien formulada. Ya, siéntanse libres, chicos. Lo que sí, tengo un cierto delay para responder, eso sí, pero por favor, escríbanme. Entonces, que tengan un muy bonito fin de semana. Estoy atento entonces a las dudas que ustedes tengan. Cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. Chao. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao.